¿Qué tal, gente? Estoy ahora sí muy emocionado otra vez porque tenemos por segunda ocasión un invitado y esperemos que sea así más seguido. Este podcast va evolucionando y próximamente tendremos más sorpresas para ustedes. Tenemos de invitado a un muy buen amigo, un súper delantero. Por favor, démosle la bienvenida. Hermano, introdúcete. Hola, mi nombre es Israel Mosiate, tengo 29 años, no soy tan súper delantero, pero sí juego de delantero. Y pues aquí estamos otra vez. Es que ya eres delantero. Te hicieron delantero, güey, ¿no? Pero bueno, ok, quiero nada más decirte, güey, que pudiste haber sido el primer invitado y te freseaste, güey. Solo quería recalcar eso, güey. Pero se te agradece mucho que hayas venido a platicar un ratito de fútbol con nosotros. Antes de empezar, ahora sí a lo de lleno, te quiero hacer unas preguntas para que la gente te conozca y más o menos sepan un poquito de ti, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Y cómo empezaste en esto del fútbol? Ok, soy contador público, tengo 29 años, estoy trabajando para Eaton. Ahí conocí a varios compañeros futbolistas, igual que yo. Cosas que me gusta hacer, creo que con el paso del tiempo he dejado de hacer muchas cosas que me gustan, como perdiendo hobbies. Una de esas fue el fútbol, que ya pude retomar, pero un tiempo sí estuve fuera. Otras cosas que me gustan hacer, pues me gusta mucho salir con mis amigos, con mi novia, me gusta mucho ver películas, ver series. Pero pues casi no tengo tiempo para todo ese tipo de cosas por el trabajo. Pero pues ahí nos damos el espacio y el tiempo para poder tanto disfrutar como seguir practicando el fútbol. Antes de ir con la última pregunta, por ejemplo, a lo mejor dimos el contexto en el de mi primera chamba, pero para la gente que no lo haya escuchado, a lo mejor tú puedes dar tu versión de cómo se dieron los hechos y cómo nos conocimos, pues, güey. Cómo se dio ese pedo del equipo, pues. De acuerdo. Sí, cuando entré a trabajar ahí a Eaton, me pidieron una fotografía mía haciendo como algo que te guste o que te veas bien. Y yo acababa de salir campeón en un torneo de Fut 7 y pues mandé esa foto, la verdad. Yo pensé que era una foto cualquiera como para introducirte a los equipos de trabajo ahí dentro de Eaton. Y pues no, era como un aviso organizacional, ¿no? Todos los de nuevo ingreso, pues tenían ahí su foto en traje, corbata y todo ese tipo de cosas. Y yo salí con el uniforme y tú con la de Fucho, ¿no? Exactamente, con un trofeo, ¿no? Entonces los de la chamba tenían ahí un equipo de fútbol que ya desapareció. Pero pues luego dijeron, no, ya tenemos nuevo jugador, hay que jalarlo. Y de hecho, cuando entré, pues era lo único que me decían, ¿no? De que te vamos a invitar a jugar, te vamos a invitar a jugar. Y ya justamente cuando me invitaron a jugar, pues creo que también te invitaron a ti. Un familiar tuyo trabaja conmigo. Y fue nuestro primer partido, que realmente la liga estaba muy X. Mira, la cancha estaba bien fea, güey. O sea, no sé si te acuerdes o si te tocó ir a uno de los partidos donde estaba lloviendo. Ah, sí, los charcos. Y luego me tocaba por izquierda. El pedo es que era por izquierda cuando empezamos. Y había un charcote, güey, por toda la parte. Tú pisabas y sentías que se te sumergía el pie, güey. Y yo con mis tachos buenas y que pulidos y todo el rollo. Y pinche lodazal ahí. No, estaba medio... Sí, la cancha estaba fea, todas las redes de contención para que no se fuera el balón estaban todas rotas, los balones se perdían a cada rato. La verdad es que la cancha hay mucho que desear, pero pues creo que ahí nos sirvió para conocernos. Sí, güey, no, y de un lado había calle y del otro un baldío que no había manera de pasar. O sea, cuando no se iban tanto, sí, medio te podías meter y todo y agarrar el balón y te pasabas. Pero ya cuando se te iban, y como muchos de ahí son gente que juegan al balonazo o lo que pueden, pues no mames, la mandaban muy lejos y para recuperar esos balones ahí sí no convenía. Pero pues creo que eso nos ha pasado en todas las canchas, eso de perder balones, está bien. Sí, también lo feo pues era eso que comentabas de la calle, porque no es calle tal cual, o sea, es una avenida, ¿no? Donde van hechos la madre.
y que se te vaya un balón, pues prácticamente podía pegar en un coche e irse muy lejos, podían ponchártelo, o sea, podía pasar cualquier cosa. Hasta era medio peligroso ahí pasarse por el balón. Pues sí, güey. Sí, sí, sí. Y creo que ya lo he platicado antes. Creo que sí lo platiqué en un podcast antes, pero pues me gustaría platicarlo aquí contigo. Yo me acuerdo todavía, güey. O sea, ya habíamos entrado al equipo, no me acuerdo cuántos partidos llevamos. Y una vez que estaba yo con mi primo, con mi hermano, estábamos en un KFC y dije, ¿qué? Este güey se nota que sí juega. Porque, voy a ser muy sincero. Los otros del equipo, pues sí juegan, pero sí alcanza a notar quién sí juega en varios equipos, quién sigue activo y quién no, y quién nada más realmente lo hace porque es el equipo de la chamba o por seguir jugando, pero pues ya no dan lo mismo que antes, ¿no? Entonces, pues sí fue como que, pues déjale, mando un mensaje, güey. A lo mejor y me dice de un equipo, pero hasta la punta de la... Y ya lo que sea, porque yo era un punto donde decía, ya tengo que regresar. Estuve mucho tiempo parado, me invitaron a pero no es suficiente porque quería yo mejorar para ese equipo en el que estábamos, Ujú. pero pues no sabía cómo más hacerle jugando solo. Entonces mi instinto fue, pues busca más equipos, métete a más equipos y a lo mejor empiezas a agarrar ritmo otra vez, güey. Entonces me acuerdo que te mandé mensaje y dije, pues ya, si me contesta, qué chido, y si no, pues ya vale mal. Y ya, ¿qué pensaste, güey, por ejemplo, cuando te mandé ese mensaje? ¿Quién es este güey? ¿Por qué me está dando mensaje? No, pues creo que en estos momentos del fútbol y de los equipos que tengo, pues es mucho de que muchas personas quieren entrar y muchas personas se van, ¿no? O sea, hay muchas personas con las que estuve jugando a lo largo de 3, 4, 5 años. Como Beto, ¿te acuerdas de Beto? Ok. Jugábamos en el mismo equipo desde el 2019 y ya a finales del año pasado, pues fue de que, ¿saben qué? Yo ya no puedo, ya jugamos muy tarde porque todos los partidos son a las 10:30 de la noche. Y bye. Entonces, bye, ¿no? Entonces así se van integrando nuevos, van saliendo los viejos, otro portero que traíamos también ahí en ese equipo, pues se fue a vivir a Canadá. O sea, como que ya a esta edad, pues por cualquier situación necesitas o buscar equipos para seguir entrenando y seguir practicando el fútbol, o simplemente ya dices, ¿sabes qué? Ya fue, siguiente capítulo en mi vida, ¿no? Entonces creo que tu mensaje entró en ese instante donde necesitábamos también jugadores, estábamos armando equipos nuevos, mucha gente ya se había ido y es normal, ¿no? Yo también he sido así de que, oye, veo que subes historias jugando fútbol, Ok. invítame, cosas de ese tipo. Es que yo sí no conocía a nadie, güey. Yo nadie, o sea, mi universidad, pues mi carrera de sistemas, pues no son muy deportistas que digamos, güey. Entonces yo para decirle a alguien, oye, invita o todo eso, si yo no entro a ese equipo, realmente no hay manera. Entonces hubiera estado, yo creo que parado otro tiempo, porque la neta no soy una persona que voy a los partidos y, oigan, les falta uno, oigan, ¿quieren uno? Yo juego más o menos, ¿no? O ese tipo de cosas. Y dije, pues, lo peor que puede pasar, güey, es que diga, no, güey, pues es que los otros sí están chidos, los otros equipos están chidos y no te veo con el ancho, güey. Pues, dije, bueno, pues al menos lo intenté, güey. Pero bueno, ok, esa nada más era una anécdota que quería como que recapitular aquí y platicarla ya contigo presente. Pero bueno, ahora sí, ¿cuáles fueron tus inicios en el fútbol? ¿Qué tanto te gusta? Platícanos un poco de eso. De lo que yo recuerdo, fue que pues, empecé yo creo que la primaria. Me gustaba mucho Osvaldo Sánchez. Los rocazos que dicen Osvaldo Sánchez, Margarita, Sí, no, hombre. Okay. Osvaldo Sánchez era el crack de cracks para mí en ese momento. Y a los Reyes Magos le pedí un uniforme de las Chivas, pero en específico el de portero de Osvaldo Sánchez, y me lo trajeron. Entonces, ahí en la primaria empecé a jugar como de portero. Se armó un equipo de fútbol. Lamentablemente, mi primaria no tenía como un equipo muy fuerte. Bueno, lamentablemente, afortunadamente. Entonces me empezaron a meter, bueno, por años. Entonces me empezaron a meter con los de un año arriba. Yo iba en cuarto y me empezaron a meter con los de quinto. Y
era prácticamente el único de cuarto y de los de abajo que pues jugaba con los de quinto. Los demás como que no les dieron acceso o simplemente no daban. Y en la primaria empezaste ya jugando, pero por ejemplo, ¿qué te metió? ¿Qué hizo? ¿Nada más por jugar con los en cuates? los recreos. Nada más por jugar con los cuates, Sí. o sea, no hubo nada que te metiera, o sea, fue de que, pues mis amigos están jugando fucho, pues vamos a jugar. Sí, exactamente. Lo jugaba mucho en la primaria. Creo que era lo único que jugábamos en el recreo. De hecho, en las salidas, mi mamá pues pasaba por mí en el coche, pero como la escuela está en el centro de Querétaro, no había dónde estacionarse. Entonces nada más pasaba y me recogía. Entonces yo a mis amigos de la primaria lo que hacía era yo irme a jugar a Trasfood y cuando mi mamá pasaba, le daban mi mochila y mi suéter y decían, ahorita viene, ya le hablamos. Y ya mi mamá se daba otra vuelta y era cuando yo ya me subía al coche. Pero ya te daba una vuelta más, ¿no? pues mi mamá me odiaba por eso. O sea, de que se diera una vuelta más en el centro a las 2:30 de la tarde con el tráfico. No, pues era como, el día de mañana no quiero que vayas a jugar saliendo y ya te quiero ahí en la puerta y todo. Pues, me iba a jugar otra vez, ¿no? Pero sí, o sea, como que con amigos ahí en el recreo siempre fue el fútbol. Bendito fútbol en la primaria, güey. Yo creo que esa fue la única manera en la que yo pude socializar, güey. ¿Sí? Porque yo no me sentía yo nunca he sido una persona muy extrovertida. Entonces veían que, o sea, de repente, ¿no? Que dicen, pues ¿tú juegas? Uh-huh. Y ya, nada más asientas la cabeza de sí, Simón. Y decían, bueno, pues vente, ¿con qué equipo? ¿Quién jala? O empezaban a hacer que la típica, ¿no? Capitán es tal y tal. Y empiezan a jalar, ¿no? Y de repente de esa te jalan y ya empiezan a ver cómo juegas. Y ya dicen, no, pues sí, juega chido. Y ya te empiezan a invitar y todo en todos los recreos y la fregada. Y como yo como estuve en muchas escuelas, o sea, realmente en primero, segundo, en primero estuve en una, en segundo estuve en otra, en tercero estuve en otra, en cuarto estuve en otra, en quinto estuve en otra y en sexto en otra, pues entonces era como que importante, güey, que llegar, jugar y más o menos empezar a conocer, porque si no, estaba muy cabrón. Te preguntaban si tú jugabas y tú ahí sentadillo comiéndote tu sándwich con tus Total 90. No, güey, bueno fuera, güey. Por si sale una reta. Bueno fuera, porque lo malo era que era con los zapatos negros, porque de repente en algunas primarias, pues ya sabes, ¿no? Zapato negro, tu pantalón de vestir y te lo haces como tipo short para que no lo ensucies tanto, pero pues todos los zapatos negros polveados de tierra, porque pues realmente no había como que pasta, así que dijeras, wow, no manches. O de repente mis tenis o mis pants todos, con hoyos, porque literalmente estaban de que concreto, ¿no? Ajá, y te barres o algo así. Y bye. Pero bueno, ok, primaria. Hablando de eso, tú que dices que Osvaldo Sánchez, ¿le vas a un equipo de aquí? Digamos que de niño siempre me llamó mucho la atención las Chivas. Uh-huh. Se podría decir que le voy a las Chivas, pero realmente el fútbol mexicano, que lo siga o que sea muy aficionado a un equipo, la verdad es que no. O sea, de repente lo veo, no es que lo vea mucho, pero sí, no es algo que me llame la atención tanto. Lo que sí me llama mucho la atención, pues obviamente es el fútbol europeo. Yo creo que la primera vez que me atrapó algo así fue una final de Champions, Arsenal contra Barcelona. Uh-huh. Barcelona sale campeón. Ronaldinho da una masterclass, al igual que Henry. Un muy buen partido. Me piqué todo el partido. Yo creo que fue de las pocas veces de niño que me aventé un partido completo. Yo ni siquiera sabía que era la Champions League. Okay. Yo no sabía que se dividía en las ligas por países, nada de eso. O sea, solo estaba en la tele el final de la Champions, me lo aventé. De hecho, hasta creo que era una repetición. ¿De verdad? Sí. Ya ahorita ya ves repeticiones, ¿no? Pero sí, ok. Sí, bien. O sea, en ese momento llegué a casa de mis abuelos, estaba prendida la tele, estaba la Champions, y ahí me lo fleté. Y desde ahí me empezó a llamar mucho la atención. En la primaria no había un equipo como tal de fútbol. O sea, todo esto que te conté que me junté con los de quinto fue porque algunas mamás se juntaron, platicaron entre ellas, le dijeron al profesor de educación física y creo que traían un equipo de fútbol en la secundaria y ese mismo profesor dijo, bueno, vamos a entrenar primaria. Todos los interesados eran de quinto y sexto. Pues sí. Muy pocos de sexto. Y ya, pues yo me metí ahí y sí íbamos a jugar contra algunas otras escuelas. La verdad,
No eran canchas de pasto, era cemento. Era así como jugar en los recreos. Sí, o sea, muy informal, ¿no? Exactamente. Okay. Y de hecho ahí me hice muy amigo de alguien que todavía juega con nosotros, que ahorita está lesionado, pero juega con nosotros. Ahí yo conocí a Guayo. ¿A poco? A Guayo lo conozco desde cuarto, quinto de primaria. Nos volvimos muy buenos amigos, nuestros papás también. Y desde ahí hemos coincidido en varios equipos, de que yo lo jalo o él me jala. Y desde ahí jugamos fútbol. No inventes, no, ya están grandes sí. Entonces. Sí. No, pero a ver, regresando un poquito, ¿a qué 3 equipos europeos crees tú que a lo mejor le van nada más a uno? Pero ¿a qué 3 equipos europeos dijiste, a lo mejor me llamaron la atención en algún momento? O a lo mejor dices, juegan muy perrón. El Real Madrid, de corazón. Obvio. Es el único equipo, el rey del fútbol. Y otros 2 equipos que me llamaron mucho la atención, tal vez no por el equipo, sino por los jugadores que veía en ese momento, fue el Arsenal de Cesc Fábregas, cuando sale de la Masía y se va al Arsenal a jugar con la edad que tiene, y era el orquestador de ese equipo. Me gustaba mucho. De hecho, hasta en la secundaria, en la prueba, me llegaban a preguntar quién era mi jugador favorito, y mucho tiempo fue Cesc Fábregas. ¿Cesc Fábregas? Y la otra, la Juventus. La Juventus. La Juventus me gustaba mucho del jugador que estaba enamorado de Del Piero. Para mí, uno de los mejores jugadores de toda la historia. A lo mejor está un poco infravalorado. Pero sí, yo creo que esos 3 equipos a mí siempre me llamaron mucho la atención. Ya después empezaron a surgir en esos momentos otros equipos, a lo mejor como el Manchester United de Cristiano Ronaldo y Rooney. Otro equipo que me llamaba mucho la atención, yo creo que el Milan, cuando Ronaldinho se va para allá. Pues sí. Y todo el equipo que tenían en ese momento con Carlo Ancelotti también me llamaba mucho la atención. Pero los tres que en esa edad me empezaron a enamorar del fútbol fue el Real Madrid, el Arsenal y la Juventus de Turín. Antes de pasar ahora sí a tu carrera futbolística, digo, para empezar, quiero preguntarte, antes de darte mi mini historia, o mini confesión más bien, pero ¿con qué jugador tú crees que te identificas en tu estilo de juego? O que a lo mejor digas, no mames, me gustaría jugar como él, o me identifico por cómo juega él. ¿Tienes a alguien así o más o menos? Fíjate que en todo este tiempo como que nunca me identifiqué con alguien así de que yo juego como él o quiero asemejarme a jugar como él. O sea, más bien, como iban jugando, iba tomando pocas cosas de ciertos jugadores. Ahorita que ya somos más grandes, sí, que ya tenemos más experiencia y tenemos más conciencia de todo, creo que al jugador que me gustaría asemejarme, y sobre todo, pues para no como que sea un sueño guajiro, sino que se vea un poco más alcanzable. Okay. Me gusta mucho Edson Álvarez. Sí, ya. Cómo juega Edson Álvarez, siempre trato de verlo jugar, y creo que por la complexión que tenemos y todo eso, puedo agarrar ciertos movimientos, sobre todo su forma de cubrir el balón o las carreras que hace con el control, que a lo mejor no son carreras tan profundas, pero en el equipo que juega, que es el West Ham, sí, ¿no? Sí. Las carreras que se ha aventado para llegar al ataque, siento que es muy bueno controlando el balón, pero sobre todo la función que tiene como contención. Creo que me gusta aprenderle a él en esas partes, pero pues ha habido 1001 jugadores, ¿no? Como te comentaba, Cesc Fábregas, Del Piero, otro que me gustó mucho cómo jugaba en su momento, Raúl. Raúl le agarré mucho. Siento que en la época de Raúl y Figo, y pues los Galácticos, también Raúl se vio un poco como opacado, como tras bambalinas, pero para mí fue uno de los mejores jugadores españoles que han salido en la última época. Y de estos jugadores voy tomando cositas también, jugadores que me gustaban mucho en la Premier. Frank Lampard, Gerrard, de Liverpool y del Chelsea. Siento que ellos también influyeron mucho. Sí, sí, sí. Y qué raro, para las posiciones en las que normalmente te he visto jugar, yo siento que te identificas mucho con la contención, güey.
Sí. O sea, yo siento que tú sí sientes más como que eres un contención por dentro, pero juegas de todo lo demás, güey. Porque te he visto jugar por banda, te he visto jugar de delantero, te he visto jugar de defensa. Nada más me falta verte de portero, pero contención ha sido muy poco. Y más o menos me ha tocado experiencias donde dices, yo me bajo y te empiezas a posicionar, pero luego te dicen, no, súbete, güey, porque si no, no tenemos nada arriba. Es que justamente estamos en los equipos en los que jugamos, tú y yo. Creo que siempre falta delantero, ¿no? O falta extremo derecho, falta extremo izquierdo. Y es algo con lo que he vivido yo toda mi vida, pues, que no he estado como en una posición fija. Y ahorita te voy a empezar a contar esa parte. O sea, yo empecé como defensa, luego como lateral, luego jugué un rato de contención, luego ya no jugaba tanto en fut 11, ya me fui más como al 7 y sobre todo acá las retitas de cemento. Me gustaba mucho esas retas, estaban súper padres. Y ya después me fui como moviendo, o sea, en el equipo que acabamos de jugar de los domingos, ahí yo ya ahorita ya soy delantero, pero ahí yo empecé jugando de lateral, luego me movieron a la central, luego estuve jugando de contención y ahorita ya terminé de delantero porque no hay delanteros. O sea, esa es la cuestión. Tú eres el apagafuegos, tú cubres todas las posiciones. No, pues dentro de lo que cabe, creo que juegas bien de delantero, creo que te ha ido bien más o menos de defensa central, más o menos porque digo que siento que siempre cuando estás de central intentas ir para arriba. Y central yendo para arriba, pues tener 2 patches está cabrón. Entonces, pues sí. Pero bueno, ahorita nos adentramos a tu historia futbolística, tu trayectoria futbolística. Pero justo me estaba guardando esta confesión porque quería más o menos ver tu reacción respecto a qué equipo yo le iba antes de irle al Madrid. Contexto. Cuando yo empecé a ver fútbol, fue cuando le empecé a ir al Madrid. Le voy a picar a ese botón antes de que digas algo que rompa el corazón de los madridistas. Lo siento. Pero tengo que ser honesto. Yo, cuando empezaba, me acuerdo mucho del Mundial del 2006. Ok. Y Rafa Márquez me sobresaltó sobre todos los otros jugadores. Uh-huh. Creo que empezaba Guardado, empezaba todo ese rollo, ¿no? Pero a mí Rafa Márquez fue como que el jugador de ese mundial que a mí, al menos de la selección mexicana, que yo dije, wow. Y no recuerdo si ese entonces estaba en el Barcelona, me imagino que sí, por las fechas más o menos, sí, o apenas estaba en Europa y estaba en su top. Entonces, nada más por eso, nada más por ver la selección y por Rafa Márquez, yo decía, pues yo le voy al Barcelona. Pero realmente yo no veía ningún partido, o sea, lo último que me acuerdo de mi última taradez de que yo decía que le iba al Barcelona fue una vez que salió una promoción de las Azucaritas y traían ahí a todos los jugadores y yo decía, están chidos. Pero yo no veía fútbol. Ya cuando me metí a ver fútbol, pues me tocó la época de cuando llegó Cristiano Ronaldo al Madrid. Ok, 2009. Y me empezó a apasionar porque yo antes no veía partidos. O sea, sí me gustaba mucho jugar y todo, pero no veía partidos. Y ya me tocó esa época de que empezaba Cristiano. Desafortunadamente fue la época más fuerte del Barcelona porque pues estaba Messi y las Champions que ganaron. Pero de todas maneras yo veía el fútbol del Madrid y decía, no, este es mi equipo. Ya ahí fue cuando le empecé a ir al Madrid y ya empecé a investigar todo el rollo y ya me ponía a ver partidos y ya más o menos sabía quién jugaba en quién. Ya me aventaba partidos de todos, no solo del Madrid, ya del Barcelona, de todos los equipos que pudiera, ya los toleraba. Ya no era como que, mira un partido de fútbol y me volteaba al otro lado. Ya veía el fucho. Entonces, sí, es un capítulo gris en mi vida. Pero sí, ya cuando le entré al fútbol y yo creo que la primera vez que sí dije, wow, qué chido se siente de verdad ahora sí ver partidos e irle al Madrid fue la 10ª, güey. Porque me acuerdo que ni siquiera me aventé todo el partido porque no podía. Llegué a la casa, creo que ya iban 1-0, no me acuerdo en qué minuto lo metieron, de verdad que no me puedo acordar, pero me acuerdo que estaba la tele, estaba la alfombra, me hinqué, me puse a ver el partido y estaba viendo, y yo estaba ya suplicando, por favor,
metan un gol. Me acuerdo nada más del córner de Modric, la cabeza de don Sergio Ramos y pum, de ahí fue puro gritadero, güey, de hasta llegar al 4-1, que fue el penal de Cristiano. No, en ese momento sí dije, no me gustan los tatuajes, pero si me tatuaría, me tatuaría al Real Madrid, porque realmente ahí fue cuando dije, sí le iba, pero ahí sí mi corazón era completamente blanco, güey. Literal. Pero sí, fue Ese feo. partido estuvo pesado. Ese partido para mí fue lo que definió la salida de Iker Casillas del Real Madrid. Cuando ¿Sí? cae el primer gol fue un error de Iker Casillas. Sí, vi ya después, pero pues obviamente no en el momento, güey. Y sí, pero es que también por la edad, ¿no? Porque siento que sí es buen portero, pero es que con Iker fueron muchos factores. Creo que dependía mucho, el rollo de él depender de la edad es que dependía mucho de sus reflejos, siento yo. Siento que tenía nivel, más bien él sabía que se acercaba al final de su carrera. Ya había tocado la gloria en el Mundial 2010, Ujú. cuando España sale campeón y le para ese tiro a Arjen Robben. Creo que ha sido la tajada de todos los mundiales. Si no es por eso, España no sale campeón. Bueno, aparte de la del 2022, entre comillas, pero esa yo creo que fue más importante. Sí, ya España había pasado por un proceso en ciertos mundiales en los que sabía España que tenía más y no podía dar más. Este era el primer mundial que jugaban sin Raúl, que era como el estandarte de la selección española, y es el primer mundial que ganan. Su juego, a punto de vista de muchos especialistas, dejó mucho que desear porque ganaban por un gol o prácticamente en tiempos extra, que fue cuando pasó con Alemania, si no mal recuerdo. Sí. Pero sí, como que el fútbol de la selección española no gustaba mucho por esto mismo de que no tenían un 9 fijo, que en este caso era David Villa. Y como que no contaban con mucho gol y salen campeones. Yo creo que mucho de eso tuvo que ver el factor primero, y sí lo tenemos que decir. El Pulpo Paul, güey. Fue el Pulpo Paul, güey. Fue el Pulpo Paul. Fue la base que tenían del Barcelona dentro de la selección. Esa base dio mucho porque jugaban mucho a lo que en ese momento el Barcelona tenía como ética de fútbol. Y sobre todo Iker. Iker estaba en su prime. Iker ahí era el mejor portero del mundo y no había nadie que le pudiera decir o hacer algo. Es que esa fue la época dorada de España, porque 2008 ganaron la Euro, ¿no? Después 2010 la Copa del Mundo. Y luego 2012 otra vez la Euro. Entonces sí andaban pesados. Cuando pasa lo de la Euro, ya empieza la decadencia de Iker. Y no solo se vio ahí, se vio en el Mundial también, que fue cuando pasó en el Mundial 2014 la revancha de Holanda. Sí, no, pero es que ahí ya era diferente, pero yo creo que ahí sí les afectó mucho el equipo que traían. Como que ya no era, o sea, tener a Diego Costa de delantero, pues sí, comparado con los otros delanteros que tenías, como David Villa y Raúl, incluso antes del Mundial que ganaron, pues es una diferencia. Pero también tenías una muy buena base. O sea, tenías a Iker Casillas, tenías a Sergio Ramos, tenías a Sergio Busquets, tenías a Piqué. Pero no refrescaste. O sea, sí eran buenos jugadores, pero no refrescaron. Siento yo que no refrescaron lo suficiente. Y aparte el peso de haber ganado la Copa del Mundo, güey. Sí, ¿no? Ser el campeón defensor, que te llegue todo eso. Y aparte con lo que había sucedido con Iker Casillas en la Champions, yo creo que sí también llegó nervioso ahí al Mundial. Y creo que esas actuaciones que tuvo, tanto de las últimas de Champions, que en Champions todavía rindió bien. En la final fue donde se vio ya más nerviosito. Pero allá esas últimas también del Mundial, pues ya fue lo que le dio la salida del Madrid. Digo, el talento nunca se pierde, pero pues, o sea, sí, ya iba para sus últimas. Pero bueno, esa era mi mini confesión que se transformó en esta bonita plática. Pero sí, ese fue mi tema oscuro. Pero pues bueno, seguimos. Ahora sí, ya como última pregunta y para cerrar, platícanos un poco. Digo, ya nos platicaste la parte de primaria, pero ¿cómo fue que llegaste hasta ahora en el fucho? ¿Qué es lo más que te ha pasado? Yo también tengo una confesión que hacer.
Nunca le fui al Barcelona. Nunca le fui al Barcelona, pero jugué en una de sus filiales ¿A aquí en poco? Querétaro. Estaba en la secundaria, jugaba para la selección del San Javier. La verdad, no me sentía tan bien en la selección, tanto como en la de mi generación como en una abajo. Digamos que en el San Javier yo entré en la secundaria y pues había mucho bullying en ese entonces. Ajá. Y como que no me sentía cómodo, pues sí había, bueno, creo que es normal en todas las escuelas que los que hacen más bullying son los que juegan fútbol, ¿no? Sí, Entonces, sí. pues la selección era prácticamente eso. Y la verdad, yo pues no me sentía a gusto. Yo también en la secundaria fui muy reservado. Entonces me metí a una academia de fútbol que estaba ahí en la Universidad Marista, que se llamaba FC Barcelona. Ah, la mancha. Ahí estuve jugando. Ahí fue cuando ya empecé ya mi labor de defensa. Ya me dieron una posición realmente, que era defensa. Y ganamos un torneo, no me acuerdo ni cómo se llamaba el torneo ni nada, pero hasta también lo podías revisar en internet y ahí salía tu fotillo y tu nombre, ¿Ah, sí? ¿no? Sí. Ok. Lo ganamos, teníamos un director técnico que venía de Francia, se llamaba François. Ah, qué raro. Ah, qué raro, ¿no? La verdad me ayudó mucho hablando futbolísticamente. Me enseñó mucho tanto a posicionarme, todas las cosas básicas de ser defensa. Y él vio que tenía como talento para crecer y subir de categoría. Entonces ya me envió como una categoría que era ya... Yo estaba en segundo, tercero, secundaria. Y ya me envió, ponle tú, que con los que jugaban en tercer y cuarto semestre de prepa. De prepa. Ujú. Y de defensa. Y me acuerdo que había otro defensa que era mucho más alto que yo. Yo di el estirón hasta la preparatoria, Ujú. que era como el que también me enseñaba mucho, ¿no? A defender, a cambiar el perfil, a cómo debes de empujar al jugador hacia las bandas, todo ese tipo de cosas de los defensas. Y jugábamos partidos contra las escuelas. Y ya pues era cancha de pasto y todo. Y la verdad es que muy bien. O sea, me sentía muy bien. Empecé a desarrollar muy bien como defensa central. Y de ahí desaparece el Barcelona. O sea, nadie sabe qué onda. Sabíamos que estaban organizando un viaje a Barcelona y cobraron mucho dinero para ir a Barcelona. Ay. Yo le comenté a mis papás y me dijeron, ¿sabes qué? Ahorita no, pero si después sale otro, pues vemos, ¿no? Pues desapareció la institución, se llevaron todo el dinero y el equipo, pues ahí se terminó. François como que intenta rescatar a todos los del equipo y nos vamos a una filial de Tigres que entrenaba atrás de la Kellogg's. Ujú. Lo único que recuerdo es que se llamaba Tigres y empecé entrenando también así como en el equipo bajito y me dice François, ¿sabes qué? Hay un equipo, ahí yo ya iba en tercero o empezando prepa, no, como tercero, no me acuerdo. No, principios de tercero secundaria, sí. Y me dijo, ¿sabes qué? Hay un equipo que se está perfilando como para cuarta. Quiero que vayas a entrenar con ellos y todo y que te vayas como empapando. Y ya no me gustó. No, me sentía a gusto ya, no sé, como todo lo que terminó la academia y así, no. Ya no te viste más, yendo más lejos. Ajá, ya no quería como intentar algo más. Me sentía muy a gusto con el equipo y todo, y la mayoría ya no estaba. Seguía este defensa que me ayudó mucho. Él estaba entrenando ahí empezando con los de cuarta. Y pues yo sí, nunca fui a entrenar con ellos porque me mandó la dirección de la cancha y todo. Nunca fui, solo entrené con esos Tigres. Ponle tú como un mes. Y ya cuando íbamos a tener partidos, yo decidí salirme. Y ahí le puse fin a mi carrera de futbolista. Hasta un escalón antes, bueno, 2 escalones antes que el patch, pero... Sí, o Ok. sea, ahí ya dije, perdón, ¿sabes qué? Ya no es lo mío. Y empecé a explorar otros deportes. En tercero de secundaria me metí al voleibol. Traíamos muy buen equipo de voleibol ahí en secundaria. Ahí lo tomábamos más por hobby. Lo retomé de tercer a sexto año de prepa, el voleibol. Ese primer año de prepa jugué básquet. ¿Tercera, sexto semestre o...? Ajá, a sexto. Yo dije, 6 años hizo de prepa mi compadre, güey. Es que en el San Javier está raro porque primero, segundo y tercero es secundaria. Ajá.
cuarto, quinto y sexto es Es prepa. prepa. O sea, son Ok. como años completos. Ya. Y las otras prepas pues son de por semestre, ¿no? Pero sí, el primer año de prepa estuve jugando básquet. El segundo y tercer año de prepa ya regresé al voleibol y nos hablaron a la selección estatal, a 2 amigos y a mí. Estoy jugando para la estatal, solamente entrené, tampoco debuté. Ujú. Pero sí, traía ahí también buen nivel en vóley. Y jugaba solo fútbol en los recreos. En el San Javier Nada más con los compas. Exactamente, en el San Javier teníamos 2 recreos de 30 minutos. Y en esos 2 recreos pues era puro jugar fut y sobre todo uruguayito. Entonces ahí jugábamos con los amigos. Y después inauguraron una cancha de fut 7 ahí en el San Javier. Y también metimos equipo y ahí jugaba, pero hasta ahí. O sea, ya Nada fuera. Exactamente. ¿Y qué te hizo regresar, por ejemplo, al fucho? Cuando me voy a la UNAC, esa la historia la conté en el otro podcast para que vayan a escucharlo. Cuando me voy a la UNAC, pues lo único que se hacía era jugar fútbol y no había de otra. Entonces, pues me la pasaba todos los tiempos libres jugando fútbol. Y ahí empecé a agarrar nivel, porque era 24/7 fútbol. O sea, salías de clases, fútbol. Qué chido. Estabas esperando el camión porque no llega antes. Fútbol todo el tiempo. Y se hacían las retas padres. O sea, en la UNAC solo estaba como la carrera de aeronáutica y TCU, que era técnico superior universitario también, en manufactura en aeronáutica. Y esperabas tu reta y a veces había hasta 7 equipos para que te volviera a tocar. ¿Ah, y al sí? gol salías. Sí, o sea, sí estaba No, y es bueno. nivel 1 y ya te encuentras contra gente que ya no estás jugando contra niños de primera, es que de repente te toca un gordito y le das 3 vueltas y todavía sigues, güey. No, sí encontrabas de todo. Aparte, pues había mucha gente que venía de otros estados pues para estudiar en la Universidad Aeronáutica. Ujú. Entonces, pues encontrabas de todo. Y justamente ahí fue donde empecé a agarrar nivel. Había 2 canchas. Había una de cemento, que ahí era donde normalmente se jugaba vóley y básquet. Y la de pasto sintético. Hubo un tiempo en el que la de pasto sintético la cerraron. Y era nada más la de cemento. Y ahí jugábamos fútbol. Y ahí fue donde más empecé a agarrar nivel. De jugar en cemento. Yo me acostumbré muchísimo a jugar en cemento. Que cuando me salgo y todo... Todavía en la UAC hay unas canchas de ciencias sociales, si no mal recuerdo. Ujú. Y es de cemento. Y ahí nos íbamos a jugar. Y yo traía un buen nivel. O sea, no puedo decir que era de los mejores y así, pero yo sentía Pero sí que traía buen nivel. Y de ahí empecé a agarrar otra vez. Ahí yo ya no jugaba. O sea, ya no estaba en ningún equipo. El fútbol ya nada más lo jugaba pues para disfrutarlo. Sí. Y ahí en la UAC pues eran torneos de uruguayito, de fut 5 en pasto sintético. Y ahí jugaba y todo. Y me empecé a meter a equipos. Nunca entrené para la UAC. No me llamaba la atención. Te digo, ya eso de regresar a entrenar una selección y así, ya no. Pero yo fui a un grupo varios años que se llama el MJC. Y ahí hice muy buenos amigos. Nos juntábamos, el grupo se junta los sábados. Y por ahí del 2008, 2009, que fue cuando yo entré, pues también ahí traían lo del fútbol y que cada año se juntaban como todos los del movimiento a hacer como pequeños mundialitos. Uh-huh. Y fui a 1 o a 2. Y uno de los que era como mi jefatura en ese entonces, que son como los que llevan el movimiento, traía un equipo de fútbol en el 2018. Y yo me llevaba con él y me invitó junto... ellos ya traían como el equipo de varios años y me invitó. Y son varios del movimiento que tú ya los conoces, que es Nacho, Beto. La mecha, ¿ese fue tu primer equipo? O sea, ya tenía otros equipos. Sí, pero ese fue como que el que ya me quedé. Ya te quedaste. Ajá. Okay. Porque ahí está Nacho, Beto, Pachi iba en el movimiento, pero hasta ahorita lo jalamos. ¿Quién más? Creo que no llegaste a conocer a Rafa, a Malpica sí, pero también hasta ahorita va entrando. O sea, como varios del movimiento, entramos ahí. Y ya de ahí me jalé y con ellos estoy desde el 2018, 2019 hasta la fecha, que es el equipo de Fut 7. Es el París, venga París. Y... Nada más en Fut 7, ¿eh? Porque sí, en el otro no. Y también jugué en varios equipos. Estoy jugando en la Casa de la Juventud. Ahí jugué con Juanito. Sí.
Y ahí lo conocí en inglés en la universidad, junto con otro güey que se llama Lorenzo. Y metieron un equipo ahí de fútbol, me hablaron y jugamos ahí, perdimos la semifinal, nos salimos porque le pegaron a Lorenzo, le metieron un puñetazo y nadie hizo nada y así, o sea, un buen de cosas. Luego con ellos nos movimos a las canchas que está en Casablanca, donde entrena gallos más o menos, ahí hay una deportiva. Ahí estuvimos jugando también el torneo, pero al final pues casi nadie ya iba. Luego empecé a hablar con unos compas que ya tenía de años, entre ellos, bueno, ahí conocí a Gino. Ok. Y me invitaron a jugar. Ellos tenían un equipo de años Oh, que se llama Sportico, que es en el que ahorita jugamos los domingos. Ellos... Círculo completo de todos los vatos y cómo reclutó a cada uno de los... Haz de cuenta que ellos jugaban en unas canchas en Tejeda que se llama El Pórtico. Ajá. Y ahí se empezaron a hacer muy amigos y todo. Se hizo un equipo. Bueno, creo que había un equipo. ¿Y por eso le llamaron Sportico? Ajá. Ok. Según yo, si tengo mala información ya que ellos corrijan, pero hicieron el equipo, los entrenaban y todo. Y a raíz de eso ya empezaron a meterse en torneos y creo que se metieron al del Fray Luis. Ahí jugaban mucho los domingos en el Fray Luis. Y cuando empieza todo esto de la pandemia, yo ya me había salido de casa de mis papás. Me invitan a jugar. Que si quería jugar los domingos porque veían que jugaba Fut 7 y así. Entonces me invitan a jugar y ahí ya me quedé en Sportico. Ahí empecé de lateral. No, pues luego con de central. Y ahora Con razón te fuiste armando de tantos equipos y tanta gente que conoces que le hace al fucho. No, pues, está cabrón. Ya ahorita que empecé a escuchar nombres y a hilar historias y no sé qué, y dije, wow, no, pues sí está cabrón. No, sí, definitivamente si yo no te mando ese mensaje, no hay manera de que llegue a ningún equipo porque yo no conocía tanta. Y así a los equipos que yo fui llegando, pues también era por preguntar de, oye, ¿tienes equipo? O de que me veían en las historias de Instagram o que a lo mejor me encontraban en una cancha jugando. Porque también cuando trabajaba para Kenworth, Willy, que es nuestro portero de gatilleros, tenía un equipo en una cancha de 7 que se llama Coliseo y me invitó a jugar y empecé a jugar ahí. Luego yo invité a jugar a un conocido que se llama Mau y ahí él se encontró otros conocidos que nos metieron a su equipo que se llamaba el Bayern y ahí salimos 2 veces campeones con ese equipo. O sea, como que una cosa ha jalado a otra, pero siempre ha sido de jugar en varios equipos y en muy pocos me he quedado estático porque es difícil que yo me sienta como a gusto en un equipo. Y entre uno de esos, pues te digo, el París. Empezamos con gatilleros en la cancha de San Pablo, porque ahí uno de los que iba en el M que me jaló a París, se llama Rafa Santa Cruz. Él se fue a Malasia. Se fue a Malasia a dar clases y él llevaba el equipo de San Pablo. Y ahí yo coincidí otra vez con Malpica. Y nos quedamos con el equipo y lo empezamos a armar. Y le pusimos Sportico, porque la idea era tener... ¿Cómo? ¿Que era una como extensión o qué? Ajá, o sea, tener varios equipos de Sportico en varios lados. O sea, jugábamos los domingos, ahí jugábamos entre semana en San Pablo en 11 y jugábamos en 2 canchas de 7. Okay. Llegamos a jugar en la Marista, que es fútbol 8. O sea, como cosas así, traíamos un proyecto ahí que al final... No se dio. Y salimos mal de esa cancha porque nos peleamos con el árbitro, con el organizador. Ah, ya. Y ya después le cambiamos el nombre a Gatilleros, porque a mí me invitaron ahora a jugar otro equipo los domingos que se llamaba Gatilleros. Empecé a jugar ahí y todo. Me salí porque las canchas sí estaban medio lejos, pero de hecho no sé si te acuerdas. Hay un portero que empezó a jugar con nosotros, pero que lo habían operado de la rodilla. Sí. El de los primeros partidos, sí. Él era el que llevaba el de Gatilleros allá y yo le pedí permiso para ponerle el nombre acá y me dijo, sí, sin bronca. Entonces ya se quedó Gatilleros. Y ya de ese equipo pues se fueron saliendo todos y ya empezaron a llegar ustedes. Nada más por eso nos llamamos Gatilleros. No, sí, para cambiarle el nombre a Sportico, la verdad no se me ocurría ningún otro nombre y dije pues ya. O sea, si yo juego en Gatilleros, pues lo muevo acá y ya. Talleres, Power Rangers, de todos los que te has jalado. Ya después se me ocurrió, ya después le podemos cambiar. No, pero bueno, pues no. Pues aquí yo creo que es un buen momento para dejar el capítulo. Pero pues gracias por venir otra vez y platicar. Como ya lo dijo, va a estar en los dos podcasts. Va a estar tanto en Pisando el Área aquí con ustedes como también en
mi primera chamba. Entonces vayan, escúchenlo, denle mucho amor a los dos podcasts y obviamente compartan el episodio si les gustó. Muchísimas gracias por pasarte. Ya sabes que eres completamente bienvenido. Gracias. Cuando quieras volver a venir a platicar de lo que sea. No voy a mencionar ahorita lo que estábamos platicando, pero ojalá sí se pueda dar, que se pueda mejorar este proyecto y a ver si se arma algo chido y hacemos más dinámicas de ese estilo y que haya invitados, a final de cuentas, que es el chiste, ¿no? Platicar de fucho. Sí, claro. Igual me gustaría agregar que si alguien que esté escuchando este podcast quiere jugar fútbol o algo por el estilo, se puede acercar con Edwin. Creo que a esta edad pues ya es muy difícil conseguir un equipo como a ti te costó. O sea, si no me preguntas a mí, pues no hubieras conseguido. Entonces creo que también, pues si alguien se quiere acercar o algo y seguir jugando fútbol, pues ahí vemos en qué equipo lo podemos meter o simplemente probar. Sí. Nunca falta que se necesiten refuerzos en ninguno de los equipos, por más sentados, por más años que tengan, nunca falta. Pero bueno, muchísimas gracias, gente. Que estén bien, cuídense.